tarde, un padre llegaba del trabajo después de un día bastante difícil y estaba sentado, estresado, llegó a la casa, se sentó en la cocina y puso todos sus papeles del trabajo en la cocina. Se trajo un jugo de uva para poder disfrutar y tratar de desestresarse y de pronto su hijo, bien emocionado, viene a saludarle. Y lo que ocurre es que el niño toca la mesa y bota el jugo encima de sus papeles de trabajo. Ahora puedes imaginarte, el padre explotó en ira porque eran papeles muy importantes, le gritó al niño, lo regañó con palabras duras y el pequeño, asustado, se va llorando a su habitación. Minutos después, mientras el padre limpiaba el desastre, notó que entre los papeles se encontraba algo que el niño le había traído. Y era un dibujo donde él le había escrito, para mi héroe. Puedes darte cuenta que esa ira que tenía el papá se transformó en una terrible vergüenza. Había defendido y protegido sus papeles a costa de lastimar y dañar el corazón de su hijo. Había reaccionado con un ímpetu y tratando de poner razón a las cosas sin darse cuenta el motivo y la motivación que venía el niño para acercarse a su padre. Y así funciona la ira humana, lamentablemente. Nos hace enfocarnos en lo temporal y en lo egocentrista, dañando relaciones en el proceso. Actuamos antes de escuchar, hablamos antes de pensar y después tratamos de arreglar las situaciones que hicimos. Santiago nos recuerda que en esta reacción realmente no produce la justicia de Dios. Este tipo de comportamiento no refleja el carácter de Dios, porque la justicia divina no brota del enojo. La justicia divina no brota de una persona estando intoxicada emocionalmente y actuando de una forma negativa, sino de la mansedumbre que escucha y espera y responde. Y esto es lo que vamos a estudiar en Santiago capítulo 1 del 19 al 20. Así que abran sus Biblias a Santiago capítulo 1 del 19 al 20. Menciona la palabra. Esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Padre Santo Señor, venimos ante tu palabra porque queremos aprender de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a poder entender y comprender lo que vamos a estudiar el día de hoy. Señor Jesús, tú que eres el ejemplo perfecto de mansedumbre y obediencia, enséñanos a cómo controlar nuestras emociones, sobre todo la ira, y a responder con gracia, a vivir conforme a tu justicia, Señor, no a la nuestra. Espíritu Santo, que habitas en nosotros, con ese poder transformador, Señor, te pedimos que nos ayudes a comprender qué es lo que estamos aprendiendo por medio de tu palabra. Te lo pedimos por la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y todos dicen, amén. Al proseguir en nuestro estudio de Santiago, vamos a darnos cuenta que aquí en el capítulo 1 del 19 al 20 marca una transición entre lo que Dios ha hecho por nosotros, es decir, que Él nos hizo nacer de la verdad, Él nos hizo nacer nuevamente por medio de su palabra, y aquí viene lo que nosotros debemos hacer en respuesta a la vida. Entonces, si podrías analizar esto, viene a ser como una bisagra de lo que conecta lo que Dios ha hecho con lo que nosotros en agradecimiento debemos de responder. Es decir, que si hemos sido engendrados por la palabra, ahora deberemos oírla, recibirla y obedecerla con mansedumbre. Santiago no separa la fe de la conducta. Él claramente especifica que esto es lo que Dios ha hecho y la respuesta es lo que nosotros vamos a hacer. Y comienza con una reflexión de obediencia. Versículo 19 marca ese nuevo inicio temático dentro de todo el capítulo. Y esta frase funciona como una transición clave y marcado pastoral que comienza a decirles a los que están leyendo la carta con unas palabras de mis amados hermanos. Esta expresión antes lo pone con esto lo saben ustedes. Si pudiéramos traducir mejor esta parte de esto saben ustedes, se vería como entiendan esto o reconozcan esto que voy a decirles. Y continúa con este vocativo de mis amados hermanos, que esto es algo que él utiliza varias veces en la carta. Santiago está hablando con una
un grupo de creyentes y se está dirigiendo a ellos con un cariño y un aprecio. Santiago no escribe como un filósofo, como un juez, sino como un pastor que realmente exhorta con ternura y autoridad espiritual. El uso del apelativo mis amados hermanos muestra que sus exhortaciones brotan realmente de un amor pastoral, porque realmente le interesa cada uno de ellos. Y es por eso que al interesarse a cada uno de ellos, le dice que cada uno de ellos ponga atención de lo que tienen que hacer. Santiago deseaba personalizar la exhortación y se hace responsable de que cada creyente individualmente tenga una reacción frente a la palabra de Dios. Esto no es una instrucción abstracta, esto no es algo que es una llamada generalizada, sino que hace que cada una de las personas ponga atención de lo que acaba de decir, que vivan de una manera coherente a esa nueva naturaleza que Dios les había dado. El uso de cada uno individualiza la exhortación, no apunta a grupos específicos, sino al creyente común, recordando que la vida de la palabra se demuestra en cada respuesta personal. Lo que haces tú individualmente se conecta en forma colectiva. En otras palabras, la madurez cristiana no se mide por lo que un grupo haga, sino por cómo cada corazón responde a la obediencia de Dios. Y presenta una lista de acciones que vienen a ser imperativas. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, cosas que está diciendo a los creyentes que tienen que hacer. Y comienza con el hecho de escuchar con atención. La exhortación no es moralista, sino una consecuencia natural de haber sido regenerados de la palabra. Esto es lo que una persona que ha nacido nuevamente debería hacer. Y dice que sean prontos para oír. Esta es una mentalidad hebrea que debemos de considerar. La audiencia está siendo judíos que habían sido esparcidos en diferentes partes. Y cuando escuchas esto de sean prontos para oír, el término oír está muy conectado con el Shema. Ustedes recuerdan el Shema, lo que es específicamente que no solo se trata de que solo escuches algo, sino que obedezcas lo que estás escuchando. Por tanto, Santiago no se refiere a oír pasivamente, sino a acoger la palabra con intención de ponerla en práctica. Santiago no se llama como aquel predicador que les dice, solo escúcheme como una predicación. No, no, no. Él está diciendo prácticamente que pongan atención en lo que digo para que estas sean instrucciones de vida que ustedes cumplan. Esto es una disposición de obediencia a la palabra divina. Por eso el sean prontos para oír no es una curiosidad ni pasividad. No se trata del hecho de solo estar calladitos, sentados, decir como, oiga, esto es lo que está diciendo, nada más. No, es un llamado de el recibir la información y el corazón esté listo para actuar. Santiago, movido por la tradición sapiencial, es decir, por aquellos dichos en proverbios, él habla específicamente del mismo tono. Enseña con sabiduría verdadera que cómo se tiene que escuchar atentamente. Vemos conexiones, por ejemplo, en Proverbios 17:27. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Es aquí menciona aquella persona que se pone atención a las situaciones que está a su alrededor, que no salta a conclusiones inmediatamente, sino que escucha lo que está a su alrededor. Proverbios 3:3. El que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Es mucho mejor quedarte calladito y escuchar. Pon atención a tu alrededor. Proverbios 18:13. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Santiago enseña que la verdadera sabiduría comienza con escuchar. Hablar sin oír es necedad. Reaccionar sin pensar es señal de una inmadurez espiritual, que estás tratando con alguien que realmente no le interesa lo que está pasando a la otra persona, sino que solo quiere sacar lo que se encuentra dentro de ella. Thomas Watson menciona esto muy sabiamente. Dice, Dios nos ha dado dos oídos, pero una sola lengua, para mostrarnos que debemos ser rápidos para oír, pero lentos para hablar. Dios ha puesto una doble cerca delante de la lengua, los dientes y los labios, para enseñarnos a tener cuidado de no ofender con nuestra lengua. Y es fabuloso, es verdad, tenemos dos oídos, y es la idea que debemos escuchar primordialmente. Y antes de abrir la boca, antes de que tu lengua comience a florecer con cosas que tal vez no tienen sentido, tus dientes y tus labios deben estar, espérate un rato, piensa primero antes de hablar. La exhortación de ser prontos para oír introduce el tema mayor de toda la epístola en la relación con la palabra de Dios. De hecho, los versículos siguientes del capítulo 1, del 21 al 25, desarrollan ese mismo pensamiento.
cuando menciona recibir con mansedumbre la palabra implantada, el ser hacedores de la palabra y no solo oidores, perseverar en la ley perfecta de la libertad. Santiago construye la ética cristiana sobre la disposición de, primordialmente, lo que un cristiano tiene que hacer es escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchas la palabra de Dios, sabes cómo vas a actuar, sabes qué es lo que tienes que hacer. En otras palabras, la obediencia práctica que define la carta comienza con la disposición de que tengas el tiempo de escuchar las instrucciones que Dios te da para que puedas seguirlas al pie de la letra. La falta de escucha espiritual no es un problema de oído. Aquellas personas que saltan a conclusiones, que quieren solo sacar lo que tienen dentro, realmente no es un problema de que no sepan escuchar bien. El problema es del corazón. Debemos entender que cuando el alma está llena de orgullo, de enojo, de envidia o de resentimiento, no hay espacio para poder escuchar la voz de Dios. Porque está tan aturdido el corazón con cosas que realmente no vienen de Él, que la atención se desconecta por completo de su palabra. La mente reacciona antes de reflexionar y la lengua habla antes de orar. Hoy vivimos en una cultura donde la palabra inmediata, la reacción impulsiva se consideran virtudes. Vemos en las redes sociales aquellas personas que comienzan a pensar rápidamente y comienzan a responder rápidamente. Automáticamente relacionamos y decimos, mira, esta persona es bastante sutil, inteligente o sabia. Pero realmente ese no es el caso. Todos quieren opinar, pero nadie quiere escuchar. Todos quieren decir lo que se encuentra dentro de sus mentes, pero nadie quiere tomarse el tiempo de escuchar lo que está en la mente de otras personas. Por eso no somos prontos para oír, porque amamos más expresar nuestros sentimientos, expresar nuestros pensamientos, que entender los sentimientos y el pensamiento de los demás. Somos impetuosos, movidos por un ímpetu o fuerza interior repentina. Alguien que reaccione de forma apresurada es un impetuoso. Alguien que, sin detenerse a pensar ni considerar las consecuencias, dice lo que tiene que decir. Y el impetuoso no escucha ni discierne, solo busca tener la razón. Un impetuoso solo le interesa expresar lo que está en su corazón, sin considerar lo que esté pasando en el corazón de la otra persona, sin considerar incluso si es que la otra persona se encuentra lista para escuchar lo que tiene que decir. En la cultura de Santiago, y aún más en la actual, la gente confunde rapidez verbal con sabiduría. Hoy la saturación de opiniones, redes sociales y juicios apresurados reflejan ese mismo problema. Somos una generación que comunica mucho, pero escucha poco. Vivimos en un contexto reactivo, donde el enojo, la crítica, la autodefensa realmente son celebradas. Aquella persona que responde inmediatamente haciéndole vergonzar a la otra persona, es decir, mira, esta persona hay que escucharla, hay que ponerle atención. Pero Santiago no solo dice este imperativo de escuchar con atención, sino que también menciona que debe detenerse al hablar la persona. Santiago introduce el principio del dominio verbal, que luego se expandiría en la carta con una marca de fe, de madurez. Menciona que debemos ser tardos para hablar, o podría decirse hablar lentamente. Debo aclarar, eso no significa el ser tímido. Eso no significa el hecho de que voy a estar calladito, sino esa sabiduría gobernada por el Espíritu, una prudencia que evita herir, evita juzgar, evita precipitarse a decir las cosas. Santiago dice que debemos escuchar y ser tardos para hablar. Este orden invierte la tendencia humana natural. El ser humano caído habla antes de escuchar, se irrita antes de reflexionar, inmediatamente actúa antes de pensar. Cuando dice así sean tardos para hablar, significa tener la lengua bajo el control del espíritu y no bajo el control de tus emociones. Eso es lo que hace una persona madura. Proverbios 10:19 menciona, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que le refrena sus labios es prudente. Eclesiastes 5:2, no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Incluso Jesús puso esta advertencia muy importante. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio.
Considera las palabras que salen de tu boca y evalúa, ¿realmente lo que voy a decir va a edificar a la persona o va a destruir a la persona? Lo que voy a hablar, lo que voy a comunicar acerca de lo que estoy sintiendo, ¿sirve para glorificar a Dios o sirve para glorificarme a mí? ¿Sirve para construir a mi hermano o sirve para destruirlo para que yo me sienta mejor? ¿Por qué debemos ser tardos para hablar? Gracias, Tadeo, por hacer esa pregunta. Ahora, ¿por qué debemos ser tardos para hablar? Hablar apresuradamente, considera esto, impide escuchar la voz de Dios y la del prójimo. Cuando tú hablas inmediatamente, no te pones a analizar qué es lo que Dios realmente quiere que haga. Tú automáticamente vas en modo, tengo que responder inmediatamente. Las palabras impetuosas encienden la ira y destruyen relaciones. Cuando tú quieres sacar lo que te encuentras dentro de tu corazón porque es un malestar emocional, por X o Y razón, lo único que haces cuando haces eso estás lastimando a la otra persona. Porque déjame decirte, cuando tú te encuentras emocionalmente intoxicado, y utilizo las palabras adecuadamente, es decir, que cuando tus emociones son las que te están controlando, créeme que nada bueno va a salir de eso. Nada bueno va a salir de eso. La lengua descontrolada refleja un corazón no regenerado. Aquella persona que tú conoces que tiende a hablar de una forma soez, que tiendes únicamente a establecer conflictos en cualquier cosa que se presente, te da cuenta que ese corazón no tiene una naturaleza que ha sido renovada. Porque prácticamente está hablando de la abundancia de su corazón. El silencio reflexivo abre espacio para la acción del Espíritu. Cuando te encuentras en una situación y no sabes qué hacer, no sabes qué pensar, no sabes qué decir, lo mejor que puedas hacer en ese momento es orar. Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué me quieres enseñar en esta situación? La madurez espiritual se mide por el dominio de la lengua. Aquella persona que quiere dejarse llevar por las emociones, realmente lo único que quiere es exaltar su propio ego. Pero aquella persona que sabe que quiere decir algo, pero dice, a pesar de que tal vez tenga razón lo que voy a decir, voy a dejarme controlar por el espíritu en lugar de dejarme controlar por las emociones. Y voy a pensar más detalladamente, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Y cuál es el fin de lo que voy a decir? ¿Cuál es el propósito de decir lo que voy a decir? La mansedumbre, como una actitud interior de docilidad, de humildad, de autocontrol espiritual frente a Dios y frente a los demás, es una tremenda y hermosa virtud. Considera que la mansedumbre no significa debilidad. La mansedumbre es poder bajo control. La fuerza disciplinada de quien se somete voluntariamente a la voluntad divina. Hay un ejemplo y una anécdota muy curiosa que se encuentra Chuck Norris en un restaurante. Ustedes ubican quién es Chuck Norris, ¿verdad? Y de pronto entra un individuo que no sabía quién era él y de pronto se da cuenta que este individuo quería sentarse en la mesa donde Chuck Norris estaba sentado. Y este individuo le dice, hey, esa es mi mesa favorita, salte de ahí. ¿Sabes qué es lo que hizo Chuck Norris? Se levantó y se movió y se sentó en otro lugar. Después, él tomó su mesa y hablando con el mesero, dice, ¿te diste cuenta quién es él, verdad? No, ¿quién es él? Él es Chuck Norris. Él se fue y se acercó, oye, discúlpame, pero tú podías haberme destruido en ese momento. Y dices, sí, por supuesto. No tenía ninguna limitación para sentar, pero no lo hice. Eso sería un ejemplo de mansedumbre. Es decir, dominio, poder bajo control. Ahora, el ejemplo supremo de mansedumbre viene a ser Jesucristo. Jesucristo es aquel Dios todopoderoso que controló su poder, lo mantuvo dominado por el hecho del beneficio de la humanidad. La mansedumbre no es timidez ni pasividad, sino disposición receptiva ante la voluntad de Dios. Es la actitud del corazón regenerado que renuncia a imponer su propia justicia para recibir la justicia de Dios y que la justicia de Dios sea glorificada ante todo. El impetuoso no escucha ni discierne, solo busca tener la razón. El manso, en cambio, ha aprendido a callar para oír y obrar según la justicia de Dios. Las características de una persona que tiene mansedumbre es escuchar antes de responder, pensar antes de hablar, orar antes de actuar, refrenar su ira. Y si es que tiene que quedar mal ante los demás, realmente no le importa. Recibe corrección
sin resentimiento, habla con verdad, pero con ternura. Dice las cosas en el tiempo apropiado, en el momento apropiado y de la forma apropiada. Cristo, siendo manso y humilde de corazón, no reaccionó con ira cuando fue provocado. Su mansedumbre fue poder sometido a la voluntad del Padre. Por tanto, ser manso no es una opción, sino una evidencia del discipulado cristiano. El Espíritu Santo forma a nosotros ese carácter que es manso. Y claro, manso, no menso por si acaso, ¿eh? Manso. Es esa característica que viene de Dios, que es una característica divina que nos hace diferentes a los demás. Es el hecho de que incluso al sentir que tienes ese poder y cuando alguien comete una injusticia y sabes, a final de cuentas, Dios está bajo control en esto. Y dejas pasar tranquilamente las injusticias. ¿Por qué? Porque sabes que el dejar pasar una ofensa es una característica divina. Santiago presenta esto ahora un aspecto crucial con una verdad teológica muy interesante que dice que se dominen las emociones. Este mandato no es meramente emocional, tiene una profunda raíz en nuestra relación con Dios, como nosotros siendo sus embajadores. El creyente regenerado debe reflejar el carácter de Dios. Por ende, no debemos de exponer nuestras emociones tan fácilmente, sobre todo si es que esas emociones son negativas, especialmente con la ira. Considera esto. Éxodo 34:6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y en verdad. Un seguidor de Cristo refleja a Dios. Y un seguidor de Cristo debe ser lento para la ira, porque refleja y está siendo un embajador de quien es Dios. Salmo 103:8. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la, ¿qué dice aquí? Para la ira, y grande en misericordia. Aquel cristiano que ha nacido nuevamente, que ha tomado el tiempo de escuchar quién es aquel que lo ha salvado, el entender quién es su Salvador y comprender acerca de su característica, va a leer las Escrituras y va a darse cuenta, si Dios es lento para la ira, y si es que Él me ha comprado con su sangre en la cruz, en respuesta y en agradecimiento, yo voy a aprender a controlar mis emociones por la ayuda del Espíritu Santo y mi voluntad combinada. Santiago explica que la ira del hombre no es una fuerza moralmente neutral, sino una reacción egocéntrica que intenta imponer la voluntad de la persona en lugar de someterse a Dios. Una persona que tiene ira, debemos entender que está tratando de imponer su voluntad ante los demás. Cuando las cosas no van de acuerdo como la persona quiere, reacciona de una forma iracunda. ¿Por qué? Porque la gente no se está alineando con mi libreto. El día de hoy yo tenía que manejar a tal lugar y de pronto alguien me cruza con su vehículo y obviamente me voy a enojar. ¿Por qué? Porque esa persona no leyó el libreto de mi día. ¿Te das cuenta? Una persona que tiene ira se pone en una posición que solo Dios debería tener. Proverbios 14:17. El hombre pronto a la ira obra neciamente y el hombre de malos designios es aborrecido. Proverbios 14:29. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Aquella persona que se deja llevar por las emociones, por estar descontrolado emocionalmente, realmente no tiene una mentalidad en la cual considera que Dios es mucho más importante que el que tú quedes bien ante los demás. Sí. La ira aquí no se refiere únicamente a una explosión de furia, sino a una disposición interna de orgullo y autojustificación. Este viene a ser el problema. No es tanto el sentido emocional que la persona tiende a reaccionar, porque la ira viene a ser un síntoma. El problema viene a ser el corazón. Si el corazón está desalineado con la voluntad de Dios, obviamente va a exponer ese tipo de emociones con el fin de que las cosas sean de acuerdo a lo que el egocentrista quiere que se den, de acuerdo al libreto de su propia vida que quiere que las cosas a su alrededor vayan. Es por eso que cuando alguien hace algo en contra de su voluntad, la persona cae en ira. Es la actitud de quien no acepta ser corregido o se irrita cuando se le contradice. El mandato tardo para la ira es, por tanto, una llamada a la humildad,
a refrenar el deseo de defenderse o imponer su propia justicia. Porque incluso si es que alguien ha hecho algo en contra de ti, y por más mal que esté eso, si es que tú quieres corregir o decir la verdad, manchado con ira, manchado con un impulso emocional que dice palabras que hiera a la otra persona, por más que estés en lo correcto, lo vas a arruinar. Juan Crisóstomo lo puso de esta forma: no importa cuán justas sean tus palabras, lo arruinas todo cuando hablas con ira. Cuando presentas una injusticia de tu parte y lo contaminas con tus emociones negativas, no importa que estés en lo correcto, ya lo arruinaste absolutamente todo. La ira alimenta conflictos y rompe la unidad en cuerpo de Cristo. Proverbios 15:18, el hombre irascible provoca riñas, pero el lento para la ira apacigua los pleitos. La ira no te va a ayudar en lo absoluto. El hecho de desahogarte emocionalmente solo para tener la razón, por más de que sea injusto o tu percepción de justicia sea la que tú crees que es contraria a los demás, no te da ninguna justificación para dañar relaciones, sobre todo dentro de la iglesia. La ira del hombre es una de las inmundicias que debe desecharse para poder dejar que el Espíritu obre y no nosotros. Recuerda, porque el estar en Cristo no se trata acerca de ti. No se trata acerca de tu reino, no se trata acerca de tu gloria, se trata acerca del reino y la gloria de Dios. Si Cristo pagó en la cruz para comprar tu vida, tú le perteneces a Él. Es decir, que todos los intereses de lo que tú hagas en tu vida van a ser basados en los intereses de aquel que murió por ti en la cruz. Ese es el único enfoque. Si es que la gente te trata mal, si es que la gente te humilla, si es que la gente te pone en una posición equivocada, es irrelevante. Porque tú no eres el autor principal de esta historia. Cristo lo es. Tú eres tal vez ni siquiera el secundario, tú eres el arbolito que se encuentra ahí detrás del escenario. Cristo lo es. Un corazón dominado por la ira no puede ser un terreno fértil para la verdad de la palabra de Dios. Porque estás tan contaminado y pensando y tan cerrado en tu egocentrismo que no vas a ver mucho más allá de tu propia vista. John Piper lo pone de esta forma: la ira devora casi todas las demás emociones positivas, entumece el alma, insensibiliza el corazón ante la alegría, la gratitud, la esperanza, la ternura, la compasión y la bondad. La ira realmente mancha completamente cualquier cosa que quieras hacer. No ayuda. No tiene ningún sentido que tú presentes una verdad, por más cierta que ésta sea, si la presentas contaminada con emociones tóxicas. No sirve. Por más que estés en lo correcto, si lo manchas con emociones tóxicas como la ira, por ejemplo, no te sirve en lo absoluto. Y no vas a lograr el objetivo que quieres lograr. Tal vez el hecho de que quieres que la persona haga lo correcto, no vas a lograrlo. Ahora voy a entrar en un aspecto un poco más personal, dentro de una relación matrimonial. Si es que la esposa le dice con ira, con emociones teñidas, de frustración al esposo: mira, ¿por qué no hiciste tal cosa? X o Y, Z. La esposa puede tener toda la razón al decirlo, porque es algo que se necesita hacer dentro de la casa, en contexto de relación, lo que sea. Pero el momento que tratas a tu pareja con una forma derogativa, con una forma condescendiente, manchado de emociones, arruinaste absolutamente todo. Completamente todo. Por más de que tengas la razón. Es única y exclusivamente cuando dejas que el Espíritu te guíe en verdad, que dentro de la relación, incluso cuando tienes que presentar una verdad que es incómoda, cuando la dices con amor, con humildad, cambia completamente las cosas. El ser tardo para la ira implica el discernimiento espiritual. El creyente no niega sus emociones, pero las somete a la dirección del Espíritu. Ser tardo para la ira no significa reprimir la verdad, sino el dar tiempo para discernir la respuesta correcta a la luz de la palabra. ¿Cómo voy a presentar esto que es importante que se diga, pero no presentarlo única y exclusivamente porque a mí me da la gana o porque siento que tengo que desahogar lo que tengo en mi corazón en este momento? No se trata acerca de eso.
sino cómo puedo presentar la verdad en una forma en que edifique a la persona, en una forma en que podamos sentir más unidad en cualquier tipo de relación dentro de cualquier contexto. El impetuoso no escucha, no discierne, solo quiere expresarse, quiere decir a sí mismo lo que tiene. Solo busca tener razón, sin importar a quién lastima, sin importar lo que se dice. El manso, en cambio, ha aprendido a callar para oír, para analizar la situación, para tratar de ver cómo podemos apaciguar este momento y obrar según la justicia de Dios. Porque el interés de su prioridad es el hecho de cómo podemos glorificar a Dios en este proceso, cómo podemos mantener la unidad en el cuerpo de Cristo en este proceso, cómo podemos evitar que esto escale en un momento mayor. Y Santiago presenta este contraste entre la justicia humana con la justicia divina. Santiago quiere dejar en claro que los medios humanos, impulsivos, emocionales o violentos, jamás pueden producir un fin divino. Jamás tus emociones negativas van a glorificar a Dios. Es imposible. La ira del hombre se refiere a una reacción interna egocéntrica, no necesariamente de una explosión visible. Es la actitud del corazón que se irrita, se defiende o busca tener siempre la razón. Y eso es demostración de una persona que realmente no entiende que Cristo es primero. Sí. La ira del hombre cierra el oído, endurece el corazón y hace imposible la recepción humilde del mensaje. ¿Alguna vez has tratado de razonar con alguien que se encuentra emocionalmente intoxicado? Es muy difícil. No se puede. O sea, estás perdiendo tu tiempo. Recuerdo una ocasión que estaba compartiendo el evangelio con una persona y estábamos hablando acerca del tema religioso, esta persona de la religión romana, y tocamos el tema de vírgenes, santos y cosas por el estilo, y yo realmente estaba compartiendo el aspecto bíblico del por qué eso no es apropiado. La Biblia no lo explica de esa forma. Pero el momento que estaba viendo esto, que su respuesta, al darse cuenta que yo le estaba presentando argumentos que él no sabía cómo debatir, y te das cuenta cuando una persona se irrita, a pesar de que no grite, a pesar de que no se encuentre rojo, pero vi que su labio estaba titilando y me da cuenta que esta persona estaba emocionalmente intoxicada. Lo único que le dije, ¿sabes qué? Tranquilo, mejor podamos hablar de cualquier otro tema, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué hice eso? Por el hecho de que sé que esta persona está nublada, está cegada y intoxicada por sus emociones. Y no importa cuántas verdades yo le presente, esta persona no va a escuchar. Esta persona no va a entender. El fin que yo quiero es que la persona pueda comprender y razonar la palabra de Dios. Pero si es que esta persona se encuentra en ese estado emocional, yo me estoy gastando y lo único que voy a hacer es incrementar. Es como que estuviera echando leña al fuego para que esta persona siga explotando. Entonces, no. Mi madurez, mi mansedumbre, a pesar de que yo tengo argumentos para destruirle, no, está bien. Prefiero que esta persona considere que ella ha ganado el argumento a que yo incremente algo que pueda causar una discordia. Porque al final de cuentas yo estoy representando a Cristo. La ira es ese ruido interior que ahoga la voz de la palabra. Solo el silencio de la mansedumbre permite que Dios obre su justicia en nosotros. Proverbios 17:14. El comienzo del pleito es como el soltar de las aguas. Deja pues la riña antes de que empiece. En cualquier conflicto, la persona que tiene mansedumbre, dominio propio, la persona que para el conflicto es la persona que demuestra una madurez espiritual. Es la persona que denota el hecho de que sí, esta persona viene y me ataca y me confronta con cierto tipo de cosas. Y he tenido situaciones así en las cuales personas vienen y me atacan y me acusan de cierto tipo de cosas que realmente no eran ciertas. Y es en esos momentos donde definitivamente es el Espíritu de Dios que obra en mí, porque si fuera mi carne, automáticamente le caigo encima por todas las calumnias y cosas que me dan. Pero en ese momento, y es increíble, déjame decirte, cuando dejas que el Espíritu te domine y escuchas todo ese tipo de acusaciones y sientes que la persona se está engrandeciendo porque supuestamente te está minimizando, y yo solo escuchaba tranquilo, sin cambiar mi postura, sin enojarme. Y de pronto, valido sus emociones, entiendo que te sientes muy mal. Y solo la pregunta, ¿y de dónde vino todo esto? Tratando de llegar al raciocinio. Y el momento que pude llegar al raciocinio, le hice caer en cuenta lo equivocado que estaba la persona y desmoroné por completo todo su argumento. Yo pude haberme molestado por las insinuaciones, por las acusaciones, y
yo sentirme así como que, no, me está lastimando a mí, mi reputación, mi orgullo. Yo puedo haber reaccionado de la misma forma. Pero ¿qué hubiera ganado? Que esta persona se hubiera molestado para conmigo o yo le hubiera lastimado a esta persona. Porque en cierto sentido tengo este nivel de autoridad que la gente me ve de una forma diferente. Pero eso es dominio propio. El que se deja dominar por la ira no ha sido transformado. Y ya claro eso, el que se deja dominar por la ira. El que continúa constantemente en este estilo de vida donde es como, decimos en mi país, como fosforito. Se prende inmediatamente con cualquier cosa que le toques. El que deja dominarse realmente no ha tenido ese cambio de su vida, porque su alma está en guerra con la palabra que busca instruirlo. Vive según la carne. Y esto es una descripción que vemos en Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican, y aquí está la palabra clave, practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y aquí es la diferencia. ¿Por qué te hago esta pregunta? ¿Los cristianos deben enojarse? Exacto, porque incluso considera lo que menciona Pablo. Pablo menciona esto, enójense. Algunos dicen, ahí está, la palabra de Dios dice, enójense, yo voy a enojar. No, tranquila. Sigue leyendo, por favor, sigue leyendo. Contexto, contexto, contexto. Pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Santiago condena la ira carnal, que nace del orgullo, de la autodefensa. En cambio, en Efesios, Pablo está haciendo una forma imperativa para reconocer que puede haber una ira legítima, lo que se llama una ira justa, cuando se dirige contra el pecado, la injusticia, la blasfemia, no contra la persona. Y eso es una gran diferencia, porque puedes estar en desacuerdo con una idea y puedes atacar la idea, pero el momento que atacas a la persona, ahí pierdes, porque ahí te estás dejando llevar por las emociones. Pablo permite esa ira justa, esa santa indignación que es contra el mal, pero advierte que incluso cuando tienes esa indignación contra esa idea, contra ese mal, contra ese pecado, ten mucho cuidado de pecar. Cuando la ira, como Pablo menciona, no está controlada, abre la puerta para que el enemigo se aproveche incluso de esa ira justificada para que hagas algo pecaminoso. Así la Biblia que no prohíbe el enojo. Nosotros como cristianos estamos llamados a enojarnos contra la maldad, contra la injusticia. El creyente maduro no niega sus emociones, pero las somete al espíritu. La ira no gobierna al cristiano. Cristo es el que gobierna al corazón del cristiano. Porque Santiago aclara que no tiene ningún sentido en el hecho que una persona se enoje y ataque a la persona cuando Dios vino a rescatar a las personas en su condición pecaminosa. Porque no obra la justicia de Dios, claramente aquí menciona. Pero aquí vale la pena aclarar, porque Santiago no tiene un sentido forense o paulino de justificación. Cuando aquí Santiago está diciendo que no obra la justicia de Dios, no está hablando de justicia de justificación para que una persona sea salva. Es completamente diferente, sino es en un sentido ético y práctico. Significa la vida justa que Dios desea y que produce en el cristiano. Significa aquí que la vida recta que Dios exige y obra en el creyente es por medio de su palabra. La ira humana, por más justificada que parezca, nunca produce obediencia, ni santidad, ni paz. Los frutos vienen a ser completamente podridos cuando es una ira humana. Vemos un ejemplo incluso que se pueden dar de casos como de situaciones injustas que pueden ser manchadas por emociones. El ejemplo muy práctico podemos ver, vemos a Moisés. Moisés se enojó y tenía todas las razones para enojarse por el pueblo tan terco que estaba liderando. Pero en su enojo, él golpeó 2 veces la peña cuando Dios no le había dicho que haga eso. Y en consecuencia, por su enojo, ¿qué pasó? Él lamentablemente no pudo llegar a la tierra prometida.
Entonces, ¿cómo se obra esta justicia de Dios? La justicia de Dios es el resultado de la palabra implantada que transforma al creyente. Por eso Santiago contrasta la ira carnal con la mansedumbre respectiva. La forma de obrar la justicia de Dios es abrir el corazón para que su palabra sea la que nos gobierne, la que nos guíe. Esto implica humildad, docilidad y disposición para ser corregidos. Si es que alguien viene y te corrige cuando estás haciendo algo mal, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu reacción inmediata? Ahora, muchos de nosotros no nos gusta que nos corrijan, pero ahí se demuestra el corazón. Si es que te tomas en una posición de que, me están corrigiendo y automáticamente sientes esa molestia, ese enojo, analiza tu corazón. Porque una corrección para una persona que es cristiana, si es que alguien viene y me corrige, muchísimas gracias, mi hermano. ¿Por qué? Porque me estás ayudando a ser mejor. Me estás ayudando a hacer más el carácter de Cristo. Por eso la justicia de Dios se obra por el dominio de uno mismo, cuando la mansedumbre reemplaza la impulsibilidad. Proverbios 19:11, la discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Es que no sabes lo que me hizo tal cosa cuando no me vio, no me saludó, o está haciendo tales actitudes. ¿Y cuál es el problema? Es que la otra vez vine a la iglesia y no me saludó el pastor, o hizo tal cosa. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no dejas pasar esa ofensa? Porque automáticamente nosotros lo que hacemos es asumimos que alguien hizo algo malo en contra de nosotros. ¿Y te das cuenta de la perspectiva egocéntrica que viene en todo eso? Nos molestamos y nos resentimos porque la gente no hace lo que nosotros esperamos que hagan con nosotros. ¿Te das cuenta del nivel de egocentrismo que tiene nuestro corazón? El fruto de justicia se siembra en paz por los que hacen la paz. Obrar la justicia de Dios incluye promover la paz, servir al prójimo y vivir con misericordia. La justicia de Dios se manifiesta en relaciones justas, palabras amables y actos de misericordia. No es una idea abstracta, es el vivir correctamente, relacionarnos correctamente con los demás. En otras palabras, la justicia divina se obra cuando el creyente refleja el carácter justo y pacificador de Dios en su trato con las demás personas. Eso es lo que mencionó más adelante Santiago y que va a abarcar, vamos a estudiar adelante, Santiago 3:17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de los buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. ¿Cómo obramos la justicia de Dios? Considera esto. Al lograr la justicia de Dios se da con mansedumbre. La mansedumbre es una actitud receptiva que permite a Dios obrar sin resistencia humana. Esa palabra implantada que viene a ser ese medio, que es el instrumento divino que transforma el carácter de la persona. Cuando una persona que está en Cristo lee la palabra, se somete a la palabra y deja que la palabra te guíe en tu comportamiento. Obediencia práctica. Es esa evidencia visible de la justicia interior, donde al leer la palabra, entiendes la palabra, ¿qué haces? ¿Te olvidas de la palabra? ¿No? No, la haces específicamente. Pureza moral, condición para que la palabra fructifique. Paz y misericordia. Ese fruto relacional de la justicia divina y dominio espiritual, fuente de poder que vence la ira del hombre. Cada uno de estos aspectos vemos cómo se obra la justicia de Dios. Cada uno de estos detalles de mansedumbre, de la palabra implantada, de obediencia práctica, de pureza moral, paz y misericordia, dominio del espíritu, son características que una persona que se deja guiar, dominar y se somete al Espíritu Santo tiende a desplegar. Vemos en todo esto que Santiago nos deja una idea muy clara acerca de que la reflexión que nos da es que la identidad antecede a la ética. Quienes han nacido de la palabra están llamados personalmente a responder en obediencia. Es por eso que los llama a hermanos. Considera que Santiago está escribiendo a cristianos. Él no está escribiendo a no creyentes. Y toda la carta de Santiago está encapsulada en el hecho de que él está hablando de cómo un cristiano tiene que comportarse después de haber nacido nuevamente. No se está enfocando en que para nacer nuevamente tú tienes que actuar de esta forma. No está diciendo que el moralismo es lo que te hace nacer nuevamente. No. Desde el inicio está hablando con creyentes.
Y habla acerca de que el creyente tiene que escuchar con atención. Con sabiduría comienza a escuchar, que sean prontos para oír. La falta de escuchar revela un corazón saturado del orgullo y el enojo. Y por eso la verdadera espiritualidad inicia abriendo el oído a la palabra antes que la boca al mundo. Debe detenerse al hablar. La lengua bajo el espíritu preserva la comunión y evita el incendio de un conflicto que se da innecesario. Acertados para hablar no es timidez, sino es prudencia redentora. Es pensar, es orar y luego hablar. De modo que la verdad llegue con mansedumbre y edifique. Es el dominar las emociones. El Hijo de Dios refleja al Padre, que es lento para la ira. La demora espiritual crea espacio para que la gracia pueda fluir en la persona. La ira nacida del ego contamina la recepción de la palabra. No puede escuchar porque se deja dominar por su carne. Y hace este contraste de lo que es la justicia humana en contraste con la divina. Los medios carnales, la reacción y el impulso, el enojo, no tienen ningún fin divino. La justicia de Dios obra cuando la palabra recibida con mansedumbre se escucha, se procesa, se entiende y se actúa. Santiago miró a sus hermanos judíos que estaban en situaciones dispersas, que estaban siendo atacados en diferentes contextos que, obviamente, si estás viviendo en un lugar y te tratan de una forma injusta, tú quieres reaccionar a esa injusticia. Pero aquí Santiago les dice específicamente, tranquilos, tengan esa mansedumbre. La ira del hombre no va a producir la justicia de Dios. Por más de que ustedes estén recibiendo cierto tipo de injusticia de la gente a su alrededor, no reaccionen como el mundo. Ellos querían defender la verdad, pero lo hacían con enojo. Querían justicia, pero lo buscaban por impulsos de la carne. Es por eso que les aclara. Y el impetuoso no escucha ni discierne, solo busca tener siempre la razón. El manso, en cambio, ha aprendido a callar para oír y obra según la justicia de Dios. Santiago les dice a ellos, y por ende también a nosotros, es algo que nos aplica, que la justicia de Dios no puede imponerse con gritos. La justicia de Dios no puede imponerse por fuerza, sino que se manifiesta en quienes escuchan más y hablan menos. El creyente regenerado no vive a la defensiva, vive obedeciendo. No se deja dominar por las emociones, se deja dominar por el Espíritu. Su fuerza no está en la ira, sino en la mansedumbre que refleja el carácter de Dios. El orden que Santiago presenta es oír, ser rápido para oír, ser lento para hablar y no te enojes. Ahora, ¿qué es lo que vemos en el mundo? ¿Lo mismo? Al revés. Completamente al revés. Primero me enojo y déjame decirte lo que pienso, ¿eh? Y al final mejor voy a callarme y decir, oh, bueno, ¿sabes qué? Perdón, la regué. Considera esto. Cultiva una vida que escucha la palabra de Dios. Pon de prioridad el escuchar qué es lo que dice la palabra de Dios, porque es mucho más importante escuchar lo que dice la palabra de Dios que la opinión personal. Escucha con intención de obedecer, no solo de informarte. Y aprende en silencio espiritual qué es lo que Dios quiere ministrar a tu corazón. Controla tu lengua y habla con sabiduría. Detente antes de hablar. Ten una breve oración antes de decir cualquier cosa, incluso cuando te encuentras molesto o irritado. Pídele ayuda al Señor. Habla con gracia, no con prisa. Que tus palabras sanen más que lastimen. Usa la lengua para edificar, no para destruir. Usa tus palabras para construir, no para ganar. No por el hecho de que quieres sentirte bien. No discutas por tener la razón. Habla para reflejar la verdad del amor. Domina tus emociones antes de que ellas te dominen. Reconoce el origen de tu enojo. ¿Qué es lo que te hace molestarte tanto? Y eso es algo que te ayuda incluso a analizar el por qué eres tan vulnerable en caer en cierto tipo de situaciones donde te irritas fácilmente. Y ese es un momento donde tú debes detenerte y decir, ok, ¿por qué esta situación? ¿Por qué esta persona? ¿Por qué estas palabras han causado que me sienta incómodo emocionalmente? Y esos son momentos donde debes detenerte y analizar. ¿Cuál es ese aspecto vulnerable en mí que el enemigo puede tocar? ¿Cuál es ese botón que la gente está tocando que me hace inmediatamente reaccionar? Aprende a soltar ofensas. La gloria del creyente es pasar por alto una ofensa. El perdón lidera el alma para escuchar a Dios. Y practica hábitos que alimenten la mansedumbre. Ore diariamente por dominio propio.
Si es que tienes conflictos con carácter, busca consejería. Porque incluso si es que tú no puedes analizar qué es lo que ocurre dentro de ti, pide ayuda a alguien más para que te ayude a observar qué es lo que está pasando dentro de ti. Lee Proverbios regularmente, un proverbio por día, dependiendo del día. Hoy estamos noviembre 9, lee Proverbios 9. Ejercita la empatía, escucha el dolor ajeno con compasión. Eso te va a ayudar a matar el orgullo. Practica el agradecimiento. Considera que la justicia deseada por Dios no se fabrica por impulsos humanos. Se recibe por la acción poderosa de la palabra de Dios. Una persona que se deja dominar fácilmente por las emociones es una persona que vive controlada por la carne. Y si es que es una persona que se deja controlar por la carne, por sus emociones, entonces estamos hablando de una persona que no es creyente. Y es ahí donde viene el llamado. Para aquella persona que dice, la neta es que no sé cómo controlar mis emociones, siempre me irrito y siempre pasa esto, déjame decirte que necesitas una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza te puede dar única y exclusivamente Cristo. Es únicamente por medio de Él que puedes tener un corazón nuevo, donde la capacidad de enojo ya no va a estar ahí, va a disminuir. Donde es por medio del Espíritu que vas a tener una nueva naturaleza, que las cosas que antes te enojaban ya no te van a molestar. El Evangelio no nos llama a controlar nuestra ira para ser aceptados, sino que al recibir la palabra que ya nos ha hecho aceptados por Cristo. No se trata acerca de hacer cosas para estar en una buena relación con Dios. Es el hecho de que Dios ha hecho algo por nosotros para que podamos tener una buena relación con Él. El Evangelio nos libera de la necesidad de defendernos, porque Cristo ya nos defendió ante el Padre. Y eso es lo que realmente importa. Donde antes el corazón gritaba, ahora intercede. Donde antes atacaba, el corazón ahora ora. Donde antes imponía, ese corazón de nueva naturaleza ahora ama. Amén. Padre eterno, Señor, gracias por tu palabra, que nos ha recordado hoy que la ira del hombre no produce tu justicia. Ayúdanos a caminar en silencio, sabios, que escuchemos antes de hablar y que la paciencia se refleje ese carácter santo tuyo, Señor. Jesucristo, manso y humilde de corazón, forma en nosotros tu espíritu, ese espíritu de mansedumbre, que aprendamos a responder como tú respondiste, con verdad, pero también con amor, con firmeza, pero sin enojo. Espíritu Santo, domina nuestras emociones, sujeta nuestra lengua y llena nuestro corazón de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Implanta tu palabra en lo más profundo de nosotros, para que ese fruto de justicia se dé una reconciliación, Señor, con nuestras personas alrededor. Que en todo lo que pensemos, digamos y hagamos, resplandezca tu gloria. Te lo pedimos por la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y todos dicen...